Oramos. Padre, gracias, Dios mío, nuestro buen Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh Dios mío, por habernos convocado por medio de tu Espíritu, Señor, a esta tu casa, Señor, para darnos una vez más, Señor, en esta mañana el privilegio de adorarte, de alabarte, de cantar, como dice tu palabra, Señor, de cantar salmos a tu nombre. Aleluya. Toda la gloria es para ti, Señor. Tú habitas en la santidad, Dios mío. Tú estás reinando en tu trono por siempre y para siempre, Señor. Gracias te damos, porque podemos reconocerte como nuestro Dios, por haber dado a Jesucristo, Señor, a morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día por nosotros. Señor, porque has exaltado a los cielos a tu unigénito Hijo, Padre, y has enviado el Espíritu Santo sobre tu iglesia. Señor, gracias por el Espíritu Santo en medio de nosotros, en nuestro corazón. Señor, gloria sea tu nombre. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos rogarte en esta hora, Señor, que nos alcances de tu gracia. Señor, la plenitud de tu gracia sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón y nuestros pensamientos, en el nombre de Jesús, para que podamos entender diligentes esta palabra que juntos hemos de escudriñar, Señor, por tu misericordia en esta mañana. Señor, tu palabra corra, tu palabra sea glorificada, como decía el apóstol, Señor, para que tu nombre sea engrandecido en medio nuestro. Padre, tu nombre engrandecido en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Puedo tomar asiento, querido hermano, querida hermana. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 8 en la palabra de Dios, mis amados. Éxodo capítulo 8 en la palabra de Dios, versículo 25. Después de Génesis viene Éxodo, ¿sí? Así que es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 8, versículo 25, mis amados. Dice la palabra de Dios en Éxodo 8:25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Amén. Así dice esta palabra en el libro de Éxodo capítulo 8, versículo 25 al 27, hermanos, que acabamos de leer. Y nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en el libro del Éxodo que luego de que José murió, después de la muerte de José, se levantó un rey que no conocía a José y comenzó a presionar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Comenzó a darle trabajo duro, comenzó a poner carga de impuestos sobre el pueblo de Dios, hasta llevarlos a la esclavitud, amargando su vida y haciéndolos trabajar duramente, dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Así que, tal como nosotros vemos en el capítulo 3 de este libro, hermanos, Dios escucha el clamor de su pueblo que estaba en esclavitud, escucha el gemir de su pueblo y desciende para librarlos, para ponerlos en libertad y llevarlos, como nos dice la Biblia, a una tierra de provisión. Y para esta gran tarea, como sabemos, Dios comisiona, llama a uno de sus siervos, a uno de sus escogidos, llama a Moisés para encomendarle la tarea de ser el libertador de Israel. Amén.
Vamos a ir viendo algunos versículos de la palabra de Dios para entrar en tema. Aquí en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 7 en adelante, está un poco lo que nosotros estábamos contando de la historia del pueblo de Dios. Éxodo 3, 7, dice la Biblia: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Sí? Esto es lo que Dios le dice, lo que el Señor le dice a Moisés. He escuchado la aflicción, he visto la aflicción de mi pueblo y he visto cómo los egipcios los oprimen. Ven y te voy a enviar delante de Faraón para que los saques de allí. Y hay algo muy precioso, hermanos, que tiene que ver con el llamado de Dios. Porque Dios los comisiona y les dice lo que ellos le tenían que decir a Faraón. Y lo leemos en el versículo 18. Y hermanos, si prestamos atención a esta parte de la palabra, vemos lo que significa también profundamente el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Éxodo 3, versículo 18. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y ellos tenían que ir delante de Faraón y proclamar el llamado. Pero mire lo precioso de la comisión de Dios, de lo que les encarga Dios. Ustedes irán delante del rey de Egipto y le dirán: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Hermanos, este es el principio del llamado de Dios cuando Dios escoge a un siervo, cuando Dios escoge a alguien a quien le tienen que encomendar una tarea. No se trata de lo que yo quiero hacer, de lo que a mí me gusta, de lo que estoy preparado. Sí, se trata de que Dios ha encontrado mi vida, Dios se ha acercado a mi vida para poner en mi vida un propósito para la gloria de su nombre. Ese es el llamado de Dios. ¿Sí? Ellos no tenían que ir de su parte, no tenían que hablar de sí mismos, no tenían que poner de sí mismos, de sus propias fuerzas, de su propio intelecto. Tenían que decir simplemente: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Aleluya. ¿Se da cuenta? Este es el llamado de Dios, amados míos. Necesitamos entender lo que significa que Dios nos haya llamado a servir. Dios mismo es, como decíamos recién, el que sale al encuentro de nuestra vida. Es el Señor el que se acerca a nuestra vida en su voluntad y en su misericordia, porque ha determinado un propósito para que con nuestra vida podamos servirle conforme a su voluntad. Eso es lo que Él había puesto en el llamado respecto de Moisés. Así que, hermanos, seguimos un poquito más adelante para seguir entrando en tema, y en Éxodo capítulo 6, versículo 2, de alguna manera podemos resumir toda esta historia, todo lo que la palabra de Dios nos relata. Dice Éxodo 6, versículo 2: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Mira qué impresionante. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos.
También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Dios le está diciendo y confirmando a Moisés y a su pueblo. Y con esto vamos cerrando el relato de la situación en la cual se encontraba Israel. Dios le está confirmando a Moisés y a su pueblo que ha visto la situación en la cual su pueblo se encuentra, que ha visto el trabajo pesado, la esclavitud a la cual los egipcios la habían sometido, pero también les está dando la promesa de llevarlos a una tierra de provisión y les está diciendo, yo soy Dios y ustedes son mi pueblo. Dios había salido al encuentro, ¿sí?, de un pueblo que Él tenía en su corazón. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? ¿Sí? Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová, yo Dios. Amén. Ese es el sello, hermanos, de la palabra de Dios. Así que también ya, como decíamos, concluyendo esta parte del relato de la palabra para ponernos en situación, también Dios les advierte que de alguna manera no sería fácil esa salida porque Faraón, rey de Egipto, iba a endurecer su corazón. ¿Sí? Capítulo 7, versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Esto era lo que Dios estaba diciendo. Dios los había escogido. Yo les voy a sacar con señales grandes. Pero aquí el corazón de Faraón se va a endurecer. Y yo los voy a sacar de todas maneras y los sacaré con grandes juicios. ¿Sí? Así que, hermanos, nos encontramos entonces aquí en el capítulo 8 que hemos leído con uno de estos juicios que Dios envía sobre la tierra de Egipto a causa de la dureza del corazón de Faraón. ¿Se acuerdan de los juicios de Dios? Las famosas 10 plagas de Egipto, que todos conocemos o hemos de alguna manera escuchado hablar en algún momento. Las 10 plagas de Egipto: la plaga de sangre, la plaga de las ranas, de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga en el ganado, la plaga de las úlceras, del granizo, de las langostas, de las tinieblas, y la 10ª plaga, la última, la más severa, la más tremenda, que envió Dios fue la plaga de los primogénitos, la muerte de los primogénitos. ¿Recuerda? Así que nos encontramos aquí nosotros en este capítulo 8, hermanos, que hoy compartimos en lo que podríamos llamar el 4º juicio de Dios sobre Egipto, la plaga de las moscas. Así que Dios había dicho a Faraón que si él no dejaba ir a su pueblo, iba a enviar en aquel momento, en aquellos días, toda clase de moscas sobre Egipto. Y vemos nosotros, hermanos, algunos detalles importantes en este relato de la palabra de Dios. Capítulo 8, versículo 21, el Señor le advierte a Faraón: porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas,
toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, asimismo la tierra donde ellos estén. Y el versículo 24 dice, y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Juicio de Dios a causa de la dureza del corazón de Faraón, que no quería dejar libre, no quería dejar que Israel fuera a servir al Señor. Pero mire qué hermoso, qué interesante, hermanos, los versículos 22 y 23 de esta misma palabra, de este mismo pasaje. Éxodo 8:22 dice, y en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, y mañana será esta señal. Fíjese qué hermosa la mano de Dios. ¿Sí? Dios envía juicio sobre la tierra de Egipto, envía toda clase de moscas molestísimas, de eso se trataba este cuarto juicio, pero Dios decide guardar y poner por señal a su pueblo. Nada tocará a mi pueblo, está diciendo el Señor. ¿Sí? Yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, es decir, nada tocará a mi pueblo. Está diciendo el Señor, son mis redimidos, los he apartado para mí, los he escogido, nada malo les acontecerá. Y entonces Dios pone por señal una clara diferencia entre el pueblo que está en Egipto y el pueblo que a él le pertenece, el cual no sería alcanzado por sus juicios. Amén, mis amados. Qué importante, qué impresionante esta palabra, porque Dios escoge un pueblo y le guarda. ¿Amén? Dios nos ha escogido y nos guarda en Cristo Jesús. Amén, porque somos suyos. Nos ha comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y Dios da testimonio sobre esta tierra que todavía tiene un pueblo en el cual ha puesto redención, ha puesto diferencia, se diferencia del mundo, se diferencia de las tinieblas, porque es el pueblo que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Es el pueblo donde mora el Espíritu Santo. Es la iglesia de Cristo. Amén. Somos nosotros. Gloria a Dios. Dios marca la diferencia entre el pueblo que Él ama y aquellos que están en tinieblas, que pertenecen a Egipto. Así que, hermanos, aturdido el faraón por esta señal de las moscas, finalmente le dice, lo manda a llamar a Moisés y le dice, ofrezcan sacrificios. No hay problema. ¿Sí? Ofrezcan sacrificios, no hay problema. Versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Pero vemos la intención de Faraón aquí. Desesperado, como dijimos, aturdido por este juicio, por esas moscas molestísimas que lo habían invadido todo en aquella tierra y que perturbaban completamente la vida de ellos. Finalmente Faraón lo manda a llamar a Moisés y le dice, está bien, ofrezcan sacrificio en la tierra. Es decir, ofrezcan sacrificio aquí donde están, no hay ningún problema. Pero Moisés le dice, no, no es así. Moisés se mantiene firme, versículo 26. No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, y si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? ¿Sí? No conviene que nosotros ofrezcamos sacrificios desde esta tierra a nuestro Dios. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque estaríamos ofreciendo a nuestro Dios abominación, dice Moisés. Pero además, si nosotros ofrecemos delante de los egipcios un sacrificio diferente al Dios de ellos, se van a enojar, nos van a apedrear. De ninguna manera, dice Moisés, vamos a ofrecer sacrificios desde aquí. Tenemos que salir como nuestro Dios nos ha mandado. Eso es lo que está diciendo. Y Moisés se mantiene firme, mis amados. Moisés sabía que para los egipcios era abominación adorar a otro Dios diferente al Dios de ellos y que serían provocados a ira y que se podría producir un conflicto. Serían apedreados en el mejor de los casos. Así que él se mantiene firme. Sí, y le está diciendo a Faraón, no está bien que sirvamos y adoremos a nuestro Dios
en Egipto. No está bien que sirvamos y adoremos a nuestro Dios con la carga de Egipto bajo nuestros pies. Eso está diciendo Moisés. Debemos alejarnos de Egipto lo suficiente para adorar a Dios con libertad. Debemos alejarnos de Egipto lo suficiente para que podamos adorar a Dios, sacrificar a Dios y servir a Dios agradando el corazón de Dios. Esto es lo que está diciendo, esto es lo que está en el corazón de Moisés. Sí, mis amados. Esto, hermanos, lo que dice Moisés, lo que él proclama, debemos alejarnos lo suficiente de Egipto y ofrecer sacrificios conforme a la voluntad de Dios. Y tal como Dios nos diga, es una enseñanza y un principio que estaba firme en el corazón de Moisés. Estaba firme en el corazón del siervo de Dios. La voluntad de Dios era que el sacrificio y la consagración, la adoración y el servicio de su pueblo sean hechos fuera de Egipto. Que lo que su pueblo iba a hacer respecto del sacrificio, de la adoración y del servicio no tuviese ninguna relación, no tuviese nada que ver con Egipto. No tendría que haber ningún peso relacionado con Egipto sobre los hombros y sobre el corazón de ese pueblo que había sido llamado a servir. ¿Se entiende? Gloria a Jesús. La voluntad de Dios era que la adoración debía hacerse lejos de Egipto. Nunca en el mismo lugar. Nunca la adoración debía hacerse compartiendo el territorio con Egipto. Amados, nunca nuestro servicio, nunca nuestra adoración, nunca nuestro sacrificio, nunca lo que nosotros ofrendamos a Dios puede compartir lugar con Egipto en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Ese principio estaba en el corazón de Moisés. Y ese principio es un principio espiritual que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Un principio fundamental, hermanos, como hijos y como siervos de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Egipto representa el pecado. Egipto representa la vieja vida sujeta a las costumbres del mundo. La vieja vida en nuestra naturaleza carnal, la vieja vida atada, permítame, no encontraba el término, la vieja vida atada a nuestra naturaleza carnal. Eso representa Egipto. Nuestra vieja vida atada a las ambiciones, al orgullo, a nuestros intereses egoístas. Eso representa Egipto. No se puede servir al Señor si todavía nosotros, si nuestro corazón todavía está vinculado a ese territorio, si nuestro corazón todavía está dentro de los límites de Egipto, si nuestro corazón está dentro de los límites de la vieja vida, de los límites de las ambiciones, del orgullo, del pecado, de lo que arrastramos de la vieja vida, no va a ser un sacrificio, una adoración ni un servicio agradable a los ojos de Dios, porque estará dentro del territorio de Egipto. Y Cristo murió por nuestros pecados para sacarnos para siempre de Egipto. Amén. Dice la palabra de Dios que Él nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Para qué? Para que seamos siervos de Dios que ofrecen sacrificios agradables delante de su presencia. ¿Sí? No podemos, hermanos, no hay manera de que podamos servir a Dios si nuestro corazón, servirlo eficazmente me refiero, si nuestro corazón está impregnado del territorio de Egipto, si la oscuridad de Egipto todavía está en nosotros. ¿Se da cuenta? En este tiempo, hermanos, para muchos cristianos han determinado que no hace falta ir más lejos, que se puede servir a Dios aquí nomás, aquí mismo, casi en el mismo territorio. Casi estando en Egipto no hay ningún problema, se lo puede servir y se puede adorar a Dios.
Muchos cristianos en este tiempo han determinado que servir a Dios y adorar a Dios, teniendo atada a nuestra vida la contaminación de la carne, a los vicios de la vieja vida, de la vieja naturaleza, a los vicios del pecado. Han determinado que se puede servir a Dios y se puede honrar y adorar a Dios igual, que no hay problema, se conforman igual, mis amados. Pero cuando nosotros vemos esas vidas, su vida no impacta, ¿sí? Jesús les dice, ustedes son la luz del mundo. Pero muchos cristianos la luz no alumbra. ¿No alumbra por qué? Porque su corazón ha quedado en Egipto, hermanos. Este es un grandísimo problema en la iglesia de este tiempo, ¿sí? Estamos vestidos de cristianos y tenemos la certeza de que el Señor nos ha dicho, ustedes son la luz del mundo. Mateo 5, no se enciende una lámpara y se la pone debajo de la mesa, sino que se la pone en el candelero para que alumbre a todos. Nosotros tenemos esa certeza, pero de repente nuestra vida no impacta, nuestra vida no alumbra. Estamos vestidos de cristiano, pero realmente a veces somos un estorbo. Sí, somos un estorbo en los planes de Dios, no por nuestra debilidad, porque si fuese debilidad Dios la comprende, sino por la concupiscencia, por el Egipto que todavía está enraizado en nuestro corazón. Esto es lo que sucede. Por eso la iglesia no puede alumbrar en general como debería alumbrar. Por eso la iglesia no puede ministrar con el poder que en general debería ministrar como lo hacía la iglesia primitiva. Porque nos hemos conformado de repente con celebrar sacrificios teniendo nuestros pies en Egipto. Y esto no es del agrado del Señor. 3 días de camino, tenemos que irnos lejos de allí. No podemos de ninguna manera, no conviene, dijo Moisés a Faraón, de ninguna manera lo vamos a hacer. Tenemos que alejarnos lo suficiente de Egipto para servir, para adorar, para agradar a nuestro Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? Porque la palabra misma lo dice. El apóstol Pablo en 2 Corintios dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Romanos 8, dice el apóstol Pablo, y nos hace entender la palabra de Dios, que no hay comunión entre la carne y el Espíritu, que el Espíritu Santo es vida y la carne es muerte. De tal manera que no hay ninguna manera de que nosotros podamos honrar a Dios, servir a Dios, alumbrar con la luz de Cristo, si nuestros pies todavía están pisando la tierra de Egipto. Si nuestro corazón todavía mantiene los vicios de Egipto. ¿Se da cuenta de esto? Bendito sea el Señor. No podemos consagrarnos, adorar y servir a Dios en su voluntad si no estamos dispuestos de todo corazón, mis amados, a abandonar Egipto o lo que queda de Egipto en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés se mantuvo firme ante el ofrecimiento de Faraón. Seguramente le era mucho más fácil a él decir, bueno, muchachos, Faraón nos dio permiso, así que ofrezcamos aquí. Total, lo importante es ofrecer, lo importante es el sacrificio, lo importante es adorar, lo importante es el servicio. Hagámoslo aquí nomás. Podría haber dicho, ¿para qué nos vamos a esforzar a salir al desierto? Hagámoslo aquí. De ninguna manera. Su corazón se mantuvo firme. De ninguna manera nosotros vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios estando con los pies sobre esta tierra de esclavitud. Ese fue el principio en el corazón de Moisés. Amados, la voluntad de Dios era que su pueblo le sirva lejos de Egipto, sin ninguna contaminación, sin ninguna raíz, sin ninguna relación con la vida de esclavitud, con la vida de oscuridad, con la vida del pecado. ¿Se da cuenta? La voluntad de Dios para nosotros hoy es la misma, que nosotros podamos servir y adorar a Dios lejos de la contaminación de Egipto. Lejos de lo que nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja vida nos propone. ¿Sí? Ir lejos, ir profundamente a la vida espiritual, pasar tiempo con Dios, ofrecer nuestra adoración, honrarle con nuestro servicio espiritual, para que su nombre sea glorificado, porque Él es el Dios
que nos ha encontrado. ¿Amén? Él es el Dios que nos ha encontrado y que en su misericordia ha determinado un propósito para cada una de nuestras vidas. Un propósito para que su nombre, el nombre del Señor Jesús, sea glorificado a través de nuestra vida. Amén, mis amados. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar a nuestro Dios. Gloria a Jesús. Padre, Señor amado, en el nombre de Jesús te agradecemos, Dios mío, Señor, porque hemos podido comprender esta palabra. Oh Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque de la misma manera en Cristo Jesús nos has escogido como pueblo santo. Señor, nos has trasladado del reino de las tinieblas, oh Dios, al reino de tu amado Hijo. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, porque la sangre de Jesucristo fue derramada para darnos esa vida que nosotros no teníamos ni imaginábamos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Padre mío. Pero mira ahora, Señor, tu palabra nos ha hablado de este principio fundamental que estaba, Señor, en el corazón de Dios primeramente y también en el corazón de Moisés, tu siervo. Señor, es el principio de mantenernos firmes, oh Dios mío, y comenzar a caminar lejos del territorio de Egipto, lejos de la oscuridad, lejos de los vicios, del pecado, de la vieja vida, Señor, para ofrecer sacrificios verdaderos de adoración, de honra, de alabanza, de servicio pleno, Señor, en el Espíritu a nuestro Dios, el cual de ninguna manera, Señor, agradará a Dios si nuestros pies todavía están pisando, Señor, la oscuridad de Egipto. Señor, ayúdanos en este tiempo, en el nombre de Jesús, en estos tiempos peligrosos de los cuales nos advierte tu palabra, Señor, a caminar como es digno, Señor, de ti, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, a mantenernos firmes como Moisés, tu siervo, Señor, y salir, Señor, en libertad, en la libertad del Espíritu Santo, oh Dios, para servirte conforme, oh Señor, a tu voluntad, conforme, Dios, a la gracia que has derramado en Cristo para cada uno de nosotros. Señor, para que podamos adorarte en espíritu, para que podamos honrarte de verdad, para que podamos servirte eficazmente en el poder del Espíritu, tal como tú, Señor, has enviado a tu iglesia, has enviado a tus discípulos. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Permite, Señor, mantenernos firmes. Y nuestro sacrificio, nuestra adoración, nuestro servicio sea agradable a ti, oh Dios nuestro, Señor, porque hemos dejado atrás la tierra de oscuridad, la tierra de Egipto, para servirte, Señor, para servirte en palabra de verdad y en poder de Dios, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Cantamos una alabanza y luego vamos a orar para despedirnos, mis amados. Gloria a Jesús.